Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a Cristina y a los organizadores por la invitación. Y bueno, y gracias también a las conferencias de hace un rato que nos han dejado así como movilizados, movilizadas. Bueno, cuando pensaba cuál podía ser la contribución a este congreso, dado que yo no vengo de la maestría, sino del doctorado de acá en filosofía en la UNLA, no quería dejar de mencionar la importancia de haber estado cerca de Esther Díaz en la formación de doctorado, y bueno, y de recordar también la energía que ella ha puesto en estos espacios y en estos congresos y en la maestría. Y por otro lado, bueno, justamente mencionar que mi paso por el doctorado significó también, si bien no fue una tesis doctoral vinculada a la epistemología, sí durante el proceso de escritura y el proceso de investigación hubo diferentes inquietudes y malestares que podemos decir que son de orden epistemológico. Y en ese sentido me parecía que la contribución que podía hacer podía ir relacionada con esos problemas o con esos malestares a la hora de comenzar un proceso de investigación y de escribir una tesis. Y esa investigación, por supuesto, que tenía supuestos de orden ontológicos, lo que Juan Zamaja denominaba compromisos ontológicos, que estaban vinculados o que eran relativos a una concepción de un sujeto en formación, de formación y transformación, por un lado, y también, por otro lado, en relación a una verdad que se produce o que se construye, digamos, que no es una verdad universal ni absoluta, y que se encuentra atravesada por relaciones de poder. Y en este sentido, estos supuestos o estos compromisos ontológicos entraban en coalición con lo que espera el método científico en relación a que está sentado sobre la base o la separación entre sujeto y objeto y por cómo también elude las condiciones históricas y sociales en las que se produce el conocimiento. Y en ese sentido, cómo el método científico manifiesta un límite a la constitución subjetiva por un lado, pero también a la propia vida por otro lado, como si el conocimiento, la producción del conocimiento fuera por un lado y la vida fuera por otro. Entonces, en este sentido es que esas inquietudes y esos malestares se fueron dirigiendo a evidenciar que en toda investigación, en cada una de nuestras investigaciones, lo que nos vincula a nuestro objeto de estudio se encuentra, por un lado, íntimamente relacionado a lo que somos, a nuestra constitución subjetiva, a lo que en términos de Foucault podría decirse que es lo que nos ha llevado a ser quienes somos, que es la labor justamente propiamente genealógica, la de determinar cómo hemos llegado a ser los que somos, pero también se encuentra emparentado a la propia vida, no solamente en el sentido de que nuestra biografía determina, condiciona o interviene en los procesos de producción del conocimiento, investigación y viceversa, sino también porque esa relación con el objeto de estudio, con nuestro campo, con el recorte que hacemos de la realidad que queremos estudiar o investigar, nos potencia en nuestra propia vida, en términos spinozianos. Y en ese sentido lo que somos y nuestra potencia no van por caminos distintos. Nuestra potencia de hacer y lo que somos es lo mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que también se puede hablar de otra metódica, ya no la genealogía, sino lo que Foucault denominó en algunos textos menos célebres o menos conocidos, que es la actitud crítica o la crítica. Entendida como metódica, pero también como modo de vida. Entonces, en este sentido hay dos metódicas, podríamos decir,
que amplían sus contornos hacia el campo de la constitución subjetiva, tanto la genealogía como la actitud crítica. Respecto de la genealogía, bueno, ayer se dijeron algunas cosas, Cristina mencionó algunas cuestiones en relación a la genealogía, mencionó, por ejemplo, que el genealogista no hace historia buscando un origen absoluto y perdido de los tiempos, sino que justamente lo que busca es la contingencia a partir de la cual se constituyeron las cosas, o en términos nietzschianos podríamos decir la contingencia a partir de la cual determinadas fuerzas que son de orden histórico, social, político, valorativo, hoy que se hablaba también de los hechos valorativos, se apoderaron de las cosas para volverlas lo que son. Entonces, en este sentido, la genealogía lo que busca es localizar la singularidad de los acontecimientos y se opone a la búsqueda del origen justamente en el sentido en que el origen es la imagen o el lugar propio de la verdad, en términos de una verdad absoluta. Ahora bien, en relación a la genealogía, Nietzsche habla de que hacer genealogía es determinar la procedencia. Y en este sentido, la genealogía no es solamente una metódica de investigación, sino también una estrategia que nos permite decir algo de lo que somos, de lo que nosotros somos. Les cito a Foucault del libro que mencionaba ayer Cristina, que es Nietzsche, la genealogía y la historia. Dice que la genealogía es descubrir que en la raíz de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente. Y me quiero detener en esa palabra, en la palabra exterioridad, porque justamente es una exterioridad la que nos conforma. No somos una interioridad que se opone a un afuera que nos es extraño, ni tampoco una interioridad encerrada en un cuerpo, sino un plegamiento de esa exterioridad, una exterioridad plegada. Y en ese sentido puede decirse que el trabajo Foucaultiano y el modo en que encara su investigación, la investigación Foucault, lo ha demostrado muy bien en sus análisis sobre la anatomopolítica y sobre la disciplina, donde hay una constitución del cuerpo que es producto del plegamiento de fuerzas que son de orden históricas y políticas. Y el título de nuestra ponencia invocaba de algún modo otra de nuestras inquietudes que tiene que ver justamente con la marginalidad del cuerpo y la marginalidad del cuerpo también en relación al conocimiento o a la producción del conocimiento. Y la genealogía lo que hace es rescatar al cuerpo de anaqueles enmohecidos donde priman la búsqueda de las esencias, de los universales antropológicos, de las identidades. Y en ese sentido, rescatar al cuerpo supone mostrar las marcas en el cuerpo que hay que recuperar para lograr hacer una ontología de nosotros mismos o para determinar esto que decíamos hace un rato, que es determinar cómo hemos llegado a ser los que somos, quiénes somos en este momento. Y para eso les voy a leer una cita de Foucault en relación al tema de la procedencia y del cuerpo, a donde Foucault dice: la procedencia atañe al cuerpo, se inscribe en el sistema nervioso, en los humores, en el aparato digestivo, porque es el cuerpo el que lleva en su vida y en su muerte, en su fuerza y su debilidad, la sanción de toda verdad y de todo error, como también lleva e incesantemente el origen procedencia. El cuerpo, dice Foucault, y todo lo que a él atañe, la alimentación, el clima, el suelo. Entonces, ¿qué es para Foucault el cuerpo en el marco de un trabajo genealógico? Es la superficie de inscripción de los acontecimientos, es el lugar de disociación del yo, al que se le trata de prestar la quimera de una unidad sustancial, es un volumen en perpetuo desmoronamiento.
Y en ese sentido, la genealogía como análisis de la procedencia, dice Foucault, está en la articulación entre el cuerpo y la historia. Debe mostrar al cuerpo totalmente impregnado de la historia y a su vez a la historia arruinando al cuerpo. Es decir, que determinar la procedencia es responder a la pregunta ¿cómo hemos llegado a ser los que somos? Y para esa determinación de lo que somos y de nuestro presente es ineludible situar esa investigación en el cuerpo y en esa articulación entre el cuerpo y la historia. Eso en relación a la genealogía. Les decía también que hay otra, podríamos decir, otra estrategia para abordar nuestro objeto de estudio, otra metódica, que es la actitud crítica, que se presenta a la vez como metódica, pero también como, dice Foucault, como un modo de vida. Como metódica supone realizar un análisis de las condiciones en las que se han formado y modificado las relaciones entre sujeto y objeto. Es decir, supone realizar una crítica permanente a nuestro ser histórico. Se trata de realizar una historia crítica del pensamiento que no atienda a las condiciones formales, sino a las condiciones históricas de las relaciones entre sujeto y objeto. No vamos a entrar ahora en el trasfondo kantiano, pero claramente hay un trasfondo kantiano en relación a estas cuestiones. Andrés hace un rato mencionaba justamente estas condiciones formales para el conocimiento en la pregunta kantiana de qué puedo conocer, pero claramente Foucault cuando está hablando de crítica está hablando o se está desplazando de esas condiciones formales hacia las condiciones históricas, pero además no quiere determinar o no busca determinar las condiciones objetivas del conocimiento, sino la posibilidad de transformación del sujeto. Y desde ese punto de vista, la crítica asume una dimensión ético-política que supone establecer las condiciones de posibilidad para que seamos otros de los que somos. Bueno, ayer justamente Cristina, cuando presentaba el Congreso, hacía referencia al nombre del Congreso que tiene que ver con las tradiciones y las rupturas. Y decía que cuando se habla de rupturas, de lo que se trata de pensar es de que lo que era deje de serlo, deje de ser de ese modo y poder ser otra cosa. Y bueno, y en estas metódicas, en la genealogía y en la crítica o en la actitud crítica, se encuentran esos dos aspectos, esas dos tensiones. Por un lado, una tensión del presente con el pasado, en la medida en que para saber quiénes somos en este momento tenemos que determinar cómo hemos llegado a ser los que somos, y eso solamente se puede hacer articulando el cuerpo con la historia. Y por otro lado, esta dimensión de la actitud crítica que supone una tensión del presente ya no con el pasado, sino con un futuro, y con un futuro que es abierto y que es incierto. Porque la actitud crítica no supone una prescripción de qué debemos ser, sino establecer las condiciones de posibilidad para ser otros de los que somos. ¿Qué debemos hacer para transformar lo que somos? Bueno, no quiero entrar en detalles de textos, pero sí quisiera mencionar algo que aparece en algún texto de Foucault que se llama ¿Qué es la crítica?, del año 1978. En el contexto de sus estudios sobre gubernamentalidad, Foucault dice que si decimos que la gubernamentalización es el movimiento por el cual se trata de sujetar a los individuos a trabajos de determinadas técnicas de poder que invocan una verdad, la crítica sería el arte de la inservidumbre voluntaria y de la indocilidad reflexiva. La inservidumbre voluntaria y la indocilidad reflexiva. Y en este sentido, una inservidumbre voluntaria o una indocilidad reflexiva supone interrogar a la verdad
sobre sus efectos de poder y también al poder respecto de sus discursos de verdad. Y se presenta algo que, bueno, que también tiene que ver con esto que mostraba Andrés hace un rato, ¿no? Con la posibilidad de las resistencias, pero también de la posibilidad y de la capacidad subjetiva de intervenir en la propia constitución de lo que somos, en desobediencia a los principios discursivos o a las prácticas que nos constituyen. Y en este sentido, me parece que es posible plantear, o que podemos darnos espacio para pensar, una epistemología ampliada hacia lo ético. Hacia lo ético no entendido en el sentido en que por ahí se ha estado hablando hasta ahora en relación a reflexiones sobre los valores morales, sino entendido como el trabajo y la relación con uno mismo en el marco de un juego de fuerzas que nos permite intervenir en los propios procesos de subjetivación. Una epistemología ampliada hacia lo ético en el sentido del ethos, de los modos de vida, ¿no? Y en ese sentido, en relación a aquellos malestares que les mencionaba al principio, acerca de los procesos de investigación, etcétera, me parece que es necesario pensar esa relación entre sujeto y objeto, o esa relación entre quien investiga y su campo, su objeto de estudio, su campo de posibilidad. Y hay algunos conceptos que se me ocurrieron que podían ser interesantes para pensar, como por ejemplo los conceptos de disponibilidad y expectativa. Porque suponen, me parece, esbozar un planteo epistemológico ampliado hacia lo ético o ampliado hacia la esfera de la constitución subjetiva. Cuando digo disponibilidad, me parece que, bueno, antes cabría mencionar que estoy enmarcando estas ideas en relación a un olvido que es propio de la modernidad y que tiene que ver con el olvido de un vínculo intestino en la relación entre sujeto y objeto, del vínculo entre sujeto y objeto. O para decirlo de otra manera, el olvido de cierta disponibilidad del sujeto respecto de aquello que se vuelve su objeto de conocimiento. Y se trata esa relación de una relación ética que forma parte de nuestros propios procesos de subjetivación. Porque se trata de cierta actitud de apertura del sujeto respecto de aquello que es un reclamo previo por parte de las cosas o de aquello que nos llama a conocerlo. Y por las cosas por las cuales nos sentimos interpelados y determinados a seguir su búsqueda o su investigación, porque se vinculan justamente a nuestra propia vida. Ayer Daniel Day decía o se preguntaba por qué aislamos de la realidad lo que tiene sentido o en realidad lo que tiene sentido para nosotros, haciendo referencia a esta distinción entre hechos científicos y hechos sociales, para mostrar justamente, me parece, después podemos charlar, pero para mostrar justamente que si hay algo que nos vincula con las cosas que estudiamos, es porque de alguna manera hay una afinidad subjetiva previa, digamos. Para decirlo con otra metáfora, también se trata de cierta actitud de acecho respecto de las cosas, así como el olfato del animal se encuentra a la espera para la caza, nuestra actitud respecto a las verdades que buscamos nos ponen en un estado de acecho o de espera o de una determinada atención respecto de las cosas. Arturo Roig, filósofo mendocino que tal vez muchos de ustedes conocen, denominaba a esta actitud como expectativa.
y decía que la expectativa es un esperar en relación al ver, un estar abierto al mirar. Ahora, quien acecha se confunde con el paisaje. Y en ese sentido, por ahí no se trata tanto de problematizar la distancia entre sujeto y objeto, que es una cosa que ya viene, claro, ya está hecha, sino mostrar justamente su vecindad, una zona de proximidad, un entre ambos, en cuanto a aquello que se vuelve nuestro objeto de saber, nos configura en su reclamo, y en cuanto es en su materialidad, un elemento que nos conforma o que nos constituye. Es decir, que nos atraviesan nuestros propios procesos de subjetivación. Hace un rato yo decía que me quería quedar con la palabra exterioridad también, porque hay una exterioridad que nos conforma, y en ese sentido hay una idea que Deleuze trabaja mucho en relación justamente a la subjetivación, en relación a Foucault, que es la idea de pliegue, ¿no? De un pliegue de la exterioridad, de una afuera que se pliega y que nos conforma. Y en ese sentido, esta actitud de disponibilidad y de expectativa supone también un disponerse y un tener coraje de escudriñar o de inquirir ese pliegue que nos constituye, o ese doblez que nos produce. Pero también, ya termino, pero también, pero también la potencia vital que insiste sobre nosotros. Entonces, con atención a esos dos olvidos que mencionábamos, por un lado el del cuerpo y por otro lado el de la disponibilidad, tal vez sería necesario explorarlos juntos, ¿no? En la medida en que, si hacemos entrar el cuerpo y la vida en nuestras relaciones con la verdad, aparece una nueva epistemología que está atenta justamente a los modos de vida y una verdad que no puede entenderse como universal o absoluta, sino con efectos en los propios procesos de subjetivación. Entonces, en ese sentido, cuerpo y verdad se integran en una epistemología ampliada hacia lo ético, con miramientos a los modos de subjetivación. Algunas de estas cosas que les acabo de decir formaron parte de un excursus al comienzo de esa tesis doctoral, no porque fuera necesario que en la tesis estuvieran expresadas estas notas, porque son simplemente notas, pero sí por una cuestión afectiva. Necesitaba que en el cuerpo de la tesis estuvieran presentes estas cosas. Entonces voy a leerles cómo termina ese pequeño excursus, así. En el fondo, toda investigación supone un diagnóstico de lo que somos y una vida que se afirma como intensidad inapresable. Es un modo de insistir en la vida como el conatus de Spinoza, también como un modo de mostrarnos enlazados a nosotros mismos y a lo que nos rodea, sujetos a una misma membrana vital. Aquella zona de indiscernibilidad o proximidad en la que confluimos con las cosas y que hemos reiteradamente nombrado es la zona en la que cohabitan vida y pensamiento. Es entre el pensamiento y la vida que se hace filosofía. No ha sido otra nuestra experiencia. La formulación de verdades en tránsito, el abandono al movimiento de un pensar que brota, un pensar que no es efecto de un yo, sino algo que se produce sin que yo lo conduzca. Un pensamiento que en lugar de pretender hacer pasar de lo posible a lo real mediante planes trazados a corto y mediano plazo, parte de la realidad como punto de partida hacia múltiples posibles y caminos inciertos. En orden al plano de la subjetividad, se trata de atravesar figuras provisorias de la identidad. Entre el pensamiento y la vida hay una zona de indiscernibilidad que nos invita a indiferenciar los procesos de subjetivación y de desujeción. El lugar próximo a donde nacemos a las cosas y las cosas a nosotros, como las estrellas y la nebulosa. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más breve posible en la pregunta, que no es una pregunta, sino una solicitud de reflexión que refiere a un pliegue en la conformación de la subjetividad a partir, es para todos, pero un poco a partir de lo que planteó Pablo. Pablo hablaba de este nuevo sujeto que se constituye ya no, digamos, frente al neoliberalismo, no como
alguien que recibe el trabajo, sino que tiene que hacerse a sí mismo, ¿no es cierto? Y a lo que voy referido al pliegue es a esto. En esa subjetividad, pareciera... Voy a hacer la pregunta lo más sencillo posible. ¿Por qué hay tantos boludos? Es decir, ¿por qué hay tantos boludos que se tragan este verso? ¿No es cierto? De la culpa es mía, o acepto que si no me formo constantemente o si no me esfuerzo por mí mismo no me merezco nada. Quiero poner un breve ejemplo referido a Hegel. Hegel dice que cuando se manda a un criminal a la cárcel o a la horca y se lo castiga, en realidad se le está premiando. ¿Por qué se lo premia? Porque precisamente lo que la sociedad no hace es reconocerlo. Entonces, cuando lo castiga, lo saca, lo diferencia, lo pone por sobre los demás y allí lo está reconociendo. Claro, lo reconoce para matarlo o lo reconoce, pero digo, el reconocimiento de te voy a matar, pero soy reconocido, vale más que el no reconocimiento. Esto, referido a lo que vos decías, Pablo, de que incluso en estos sectores marginales que yo graficaba en el video, también para ellos hay doy un valor a mi vida de determinado modo. Entonces, hay algo que todos los sujetos hacemos, más allá de tragarnos la zanahoria, y es la búsqueda del reconocimiento para nosotros mismos. La pregunta entonces finalmente es, ¿de qué modo el neoliberalismo en esta estrategia se aprovecha? Digamos, porque no es que somos todos, no lo hacemos por puro boludos que somos, lo hacemos porque en nuestro hacer también hay una valoración de lo que somos. Pero esto es... Habría que ver entonces, en primer lugar, cómo ubicamos a Hegel en la dicotomía civilización o barbarie o garca o boludo, ¿no? Que es una de las dicotomías contemporáneas que más nos acucian el pensamiento, no solo hecho valor, ¿sí? Sino... Hegel propone la lucha por el reconocimiento, la Anerkennung, que en realidad es un concepto hermoso, interesantísimo, porque en la enciclopedia está explicado lo que en el siglo XX Roy habló cuando se refirió a la moral de la emergencia, ¿no? Como la posibilidad de quebrar la eticidad del poder. La eticidad del poder es hacete a vos mismo, ¿sí? La ideología norteamericana de, Obama salió de abajo, se levantó a la profesora y ahora nos gobierna. Bueno, eso es una ideología. Y si recordamos lo que nos dijo Zizek, la ideología interpela a los individuos desde el cinismo, ¿no? Desde esta posibilidad de hacer como si yo fuera blanco, pero en realidad soy negro y todos los demás me ven negro. Pero bueno, también hay un libro fabuloso que es Piel Negra, Máscaras Blancas, desde la fundación de los estudios postcoloniales en la guerra por la descolonización de Argelia. No sé si quieren agregar ustedes. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Por qué tanta gente, yo no sé si diría, se come el verso, sino que hace el verso parte de su vida y de su relación consigo mismo, como diría Foucault, como habló recién Silvana? Y hay primero que hay desde hace, me parece que esto tiene que ver con el programa neoliberal de gobierno, hay toda una disposición ambiental, toda una construcción del ambiente. Se ha hablado de los espacios acá, ¿no? Toda una disposición del ambiente para que hagamos eso y para que no vayamos a construir nuestro horizonte de seguridades vitales, nuestras protecciones ante el peligro de la vida pidiéndole cosas al Estado, sino que nosotros seamos artífices de nuestra propia seguridad individual, familiar, incluso barrial, si quieren. Ahí tienen los country, ¿no? Me parece que el problema está en un Estado que no es que se corre, como para mí esa imagen hay que sacársela de la cabeza, no es que se corre, sino que empieza a intervenir el ambiente de otra forma, empieza a intervenir el ambiente donde se maneja un individuo de otra forma, incitándolos a ser constructores de su propia seguridad, ¿no? Vos tenés que ser constructor de tu propia seguridad, que es justamente la forma que los neoliberales, los primeros neoliberales, ¿no es cierto?, plantean ante los peligros del mercado. Dicen, nosotros sabemos que el mercado destruye la sociedad. Sí que lo sabemos. Las sociedades industriales de mitad del siglo XX son todo
por culpa de la ceguera racionalista que tuvo el liberalismo. Esto lo dicen los neoliberales, por eso no creo que sea una vuelta al liberalismo, hay algo nuevo. Y dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para no caer en esto? Bueno, el Estado no, porque si el Estado se mete, esto termina, empezamos con el Estado de Bienestar y terminamos en Hitler. Eso es una gran astucia que tienen los neoliberales, ¿no? Todo termina en Hitler. Sino, bueno, que ahora en adelante, en la racionalidad neoliberal de gobierno, que ahora en adelante vamos a construir un ambiente y vamos a dar incluso ciertos recursos para que cada individuo sea artífice de su propia seguridad. Fíjense con lo de la ley de despido que pasó, que estamos transitando eso, ¿no? Hay gente, empleados totalmente precarizados, trabajadores precarizados, que están en contra de esa ley. Pues dicen, no, porque si no se pone si esa ley se sanciona, los mecanismos empresariales, los mecanismos de inversión se alteran, etc. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo está funcionando el discurso ahí? ¿Qué subjetividad hay ahí? Me parece que hay que ver, la crítica al neoliberalismo pasa también por las subjetividades que constituye. No quedarnos con, es el Fondo Mundial, son cosas que están allá lejos. No, el neoliberalismo está acá, está funcionando entre nosotros. Sus tecnologías de gobierno están funcionando entre nosotros, que para mí es eso, ¿no? Y obviamente acá los medios de comunicación, para ir a una cosa más concreta, ¿no? Son fundamentales. Cuando hablo de la disposición ambiental, hablo del ambiente virtual que conforman los medios de comunicación, donde continuamente están incitando, no nos ponen la pistola en la cabeza, obviamente, pero están incitando todo el tiempo, desde las novelas, la publicidad, los noticieros, es todo un discurso incitar a que uno se constituya como empresario de sí mismo, se supere, se forma, sea constructor de su propia seguridad, etc. Yo puedo contestar así Sí. brevemente. Pensaba que también de alguna manera, porque hay tantos boludos, es una cosa que quizás se responde tejiendo un poco las cosas que hemos escuchado, por lo menos hasta ahora. También se podría preguntar por qué son tan pocos los que resisten o por qué son tan pocos los que logran hacer de la actitud crítica un modo de vida, ¿no? Pero volviendo a lo que decía yo en relación a la actitud crítica de esta actitud de desobediencia voluntaria y de indocilidad reflexiva, ¿qué es lo que se pone en riesgo en una actitud de desobediencia voluntaria a los principios que nos constituyen? Y lo que se pone en riesgo es la constitución de la propia identidad, ¿no? Uno mismo se pone en riesgo, se pone en riesgo la propia vida. Entonces, en ese sentido me parece que está relacionado con lo que vos decías hace un rato de ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado me parece que también, porque hay tantos boludos o porque hay tantos que se comen el discurso, tiene que ver también con algo que ayer Daniel Day decía en relación al tema del lenguaje, cómo el lenguaje puede limitar si es limitado o puede llegar a ampliar los horizontes si efectivamente se amplía, digamos, el campo del lenguaje, el vocabulario, ¿no? Partiendo desde eso. Entonces, y en ese sentido, bueno, vuelvo a esta cuestión, ese miedo, porque de alguna manera, Oriana mencionó, no me acuerdo quién en la mesa, la cuestión de la parresía, del coraje para la verdad. Entonces, en definitiva, esta desobediencia voluntaria o esta crítica que necesitamos hacer de nuestro ser histórico supone también un acto parresiástico, que es animarnos a pensar quiénes somos en este momento y a tener el coraje para esa verdad. Una cosa que me parece que es preocupante también es cómo el discurso, que hablábamos por ahí en los cafés, cómo los discursos van por un lado, los discursos que asumimos van por un lado, y la vida va por otro, o nuestra experiencia de vida va por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante que pensemos y que sigamos pensando en esto de para qué hacemos ciencia. No solamente enseñar qué es la ciencia, sino también me parece que asumir una tarea o un compromiso pedagógico, que tenemos un compromiso pedagógico frente a estos que siguen siendo boludos. La crítica al neoliberalismo es a costa de uno mismo. Para mí es a costa de uno mismo, poniéndose en juego sus propias certidumbres, poniéndose en el límite de uno mismo. Y viendo, porque a veces también cuando hacemos la crítica al sistema capitalista, todos caemos en cosas que ya han dicho los neoliberales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces la salida a los problemas de la sociedad industrial, hablando del ambiente, ¿no? Y de la contaminación, y de cómo uno lo proletarizan y lo explotan, es la pequeña empresa. Y eso es un programa de gobierno.
Claro, no colocarnos en el lugar de los intelectuales objetivos que criticamos el Claro, neoliberalismo, estamos fuera ¿no? de todo, ¿no? También estamos afectados. Nosotros. Hemos sido La pregunta boludos. es ¿por qué somos tan boludos?